tránsito. Entonces, en este caso, estaríamos en ventaja. Y como ven, solamente esperar que el asfalto tenga su consistencia y ya se libera el tránsito tranquilamente. Bueno, seguimos entonces con el tema de adherencia, que es uno de los temas súper importantes en el caso de los tratamientos bituminosos. Vamos a terminar tratamientos viendo el tema de adherencia y después de las lechadas asfálticas. En el caso de los tratamientos, como les decía, es muy importante la adherencia. Como estamos trabajando con capas y no con una mezcla, directamente el tema de adherencia es fundamental. La adherencia entre la piedra y el asfalto tiene que producirse en el mismo instante en que entran en contacto, donde se forma esa interfase sólido-asfalto, y esa adherencia tiene que mantenerse durante toda la vida de servicio. Lo deseable es que se mantenga durante toda la vida de servicio. Y tenemos, de acuerdo al comportamiento de los tratamientos, que ver el tema de una adherencia inicial y una adherencia en la vida útil. Las dos tenemos que cuidarlas celosamente, digamos, a las dos tipos de adherencia. Las condiciones para la adherencia inicial. Sí o sí, si estoy trabajando con cemento asfáltico puro, el agregado tiene que estar seco, totalmente seco, sin polvo, que si no, no se pega el asfalto con el polvo, tener la viscosidad adecuada. Al decir la viscosidad adecuada, estoy diciendo la fluidez necesaria para que pueda recubrir totalmente la partícula y se logre esa adherencia. Agregado seco, básicamente porque en el caso que si está húmedo el agregado y trabajo con cemento asfáltico puro, la piedra es mucho más afín al agua que al asfalto. Entonces, si está húmedo, no va a dejar que el asfalto, la película de asfalto, recubra esa piedra. El polvo, lo mismo. Hay ensayos y hay exigencias en cuanto a la cantidad de polvo, que es un poco lo que hemos visto la semana pasada. Y la viscosidad es calentarlo en el momento hasta el punto de que pueda recubrir las partículas. Y una cosa muy importante es la posibilidad de lluvia hasta el endurecimiento total del asfalto.
O sea, por la misma razón, en el caso de trabajar con cementos asfálticos, es muy importante de que no haya una amenaza de lluvia. Si está previsto que va a llover durante toda una tarde o lo que fuere, no empiecen un tratamiento. No lo hagan porque puede pasar de que esa agua de lluvia desplace la película de asfalto y no se logre la adherencia que estamos buscando. En el caso de trabajar, la mayor parte de los tratamientos ahora se hacen con emulsiones. No es tan importante el tema de trabajar con agregado seco, porque la emulsión tiene ya dentro de su composición agua. Entonces no sería tan dramático, digamos así, de que el árido esté un poco húmedo. Es más, podría favorecer la adherencia de que tenga un 1% o algo así de humedad. Obviamente el tema de, hay que respetar sí o sí, el tema de la posibilidad de lluvia, el tema de la limpieza de los agregados. Y ahora eso en cuanto a la adherencia inicial. Y durante la vida útil, o sea, cuando ya está en servicio ese tratamiento, sí o sí tengo que estar viendo. Y ahí hago una disquisición, lo que es el tratamiento simple y un tratamiento bituminoso múltiple, doble o triple. En el caso del simple, habíamos visto que con la pasada de la aplanadora, directamente las hundía las partículas dentro del asfalto. Entonces yo tengo que cuidar que durante la vida útil esa partícula no se desprenda de ese riego asfáltico que tengo abajo. Y en el caso del multicapa, o sea, doble o triple, el inferior, la capa, o triple directamente, la capa de abajo queda totalmente embebida en el asfalto. Entonces esa no tiene posibilidades de escaparse, digamos, por alguna acción del tránsito, lo que fuere. Entonces esa capa no me molesta en cuanto a la adherencia, pero sí las capas superiores, la de un doble o la de un triple. Entonces la última capa, la de arriba, sí se comporta como si fuera un simple. Quedan sumergidas en la película de asfalto, pero no empotrada, no cubierta totalmente del asfalto. Entonces la capa superior es la que tengo que verificar y controlar. Cuando la falta de adherencia o la falla de un tratamiento se produce a las pocas horas o a los pocos días de recién construido, sí o sí estoy fallando por adherencia. Sí o sí falla por adherencia. ¿Cómo son los temas de la falla? Empieza a desprenderse una partícula y sigue con esa partícula y se va haciendo el bache en sí. Esos baches que se les llama nido de gallina porque sale una piedrita y empiezan a salir todas a la vuelta como si fuera una espiral. Y después en el caso de los multicapa y la capa superior, hay que tener en cuenta cómo es la mecánica de funcionamiento del tratamiento. Puede ser que esté en una deflexión, puede ser que esté construido en algún lugar donde yo tenga alguna carga, algún esfuerzo que sea medio tangencial. En ese caso los tratamientos no son lo más adecuado. Entonces, por eso hacía hincapié en las ruedas, o sea, los dibujos de los neumáticos de los vehículos tienen que ser lo más lisos posible para este tipo de soluciones. ¿Sí? No voy a hacer un tratamiento o en una zona muy rural donde yo vea que tengo a lo mejor neumáticos con un tipo de dibujo que hagan que saquen las partículas del tratamiento. Entonces eso es lo que tengo que verificar, la cantidad de asfalto, y esto me lleva a decir que cuanto más asfalto tenga los tratamientos, mejor, porque mayor vida útil van a tener.
pero por supuesto tienen que estar dosificados correctamente para que no exude el tratamiento, para que no tenga el exceso que me produzca un hidroplaneo en época de lluvias o lo que fuere. Eso en cuanto a la adherencia, a eso quiero que lo tomen muy en cuenta durante la vida útil a la hora de elegir como solución un tratamiento, el tema de la adherencia. Si no voy a poder cumplir con áridos totalmente limpios, y buscaría otra solución y no un tratamiento bituminoso superficial múltiple. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a la adherencia. Ahora nos quedaba ver, para terminar el tema tratamiento, lo que eran los riegos de sellado y en especial un trabajo que se hace muy frecuentemente, que son las lechadas asfálticas. También lo van a ver en la bibliografía como slurry seal. ¿Qué son las lechadas asfálticas? Son una mezcla de emulsión bituminosa, agregado pétreo fino, filler, si es que utiliza filler, y agua. ¿Sí? Entonces, tengo una fracción fina y un medio cohesivo. ¿Dónde se usan las lechadas asfálticas? Cuando yo tengo un pavimento deteriorado, esto se hace arriba de una carpeta asfáltica o de un tratamiento. Cualquier banda de rodamiento flexible tiene a lo largo de su vida útil algunas fisuras, deformaciones, baches, y con este tipo de sellado yo le estoy dando un rejuvenecimiento a la superficie. Es como si fuera un cosmético, un maquillaje y nada más. No va al tema estructural, nunca. Es solamente para sellar alguna fisura, para sellar algunas grietas que pudieran tener y nada más, y darle una textura adecuada a la superficie. O sea, arriba de carpetas asfálticas o de tratamientos bituminosos asfálticos deteriorados, envejecidos, donde el asfalto de la capa inferior se puede haber envejecido, ya sea por rayos ultravioleta, usos o lo que fuere. ¿Cómo se preparan estas lechadas asfálticas? Viene un equipo, un camión grande, el camión, donde tiene compartimentos para almacenar agua, emulsión bituminosa y arena. Tiene 3 compartimentos, de los cuales, de acuerdo a una dosificación, yo hago que pasen a un tambor mezclador y directamente se distribuye de una forma muy parecida a la distribución de los tratamientos bituminosos múltiples. Un camión que descarga por atrás una lechada. La consistencia es la de una sopa espesa. O sea, es muy fluido. ¿Para qué fluido? Porque yo quiero que penetre en las grietas y que me dé una capa muy fina. La otra, ingeniero, ¿cuáles son los tipos de lechadas con las que yo puedo trabajar? Una fina, una estándar y una gruesa. Fina, estándar o media. Estándar creo que la dicen en las especificaciones. La fina tiene un espesor final de 4 a 5 milímetros. No es nada más que un recubrimiento. Como estoy tratando con una arena muy fina, para que me dé ese espesor solamente muy fina la arena, tiene mucha superficie específica, entonces tengo un consumo asfáltico de un 15% en peso del agregado. 15% de cemento asfáltico.
Eso implica que la cantidad de fluido va a ser superior conforme a cuál sea el residuo de esa emulsión. ¿Para qué lo uso a esta de 4 o 5 milímetros? Para rellenar la fisura. Esto se riega, estamos hablando de diluido, es temperatura ambiente con el que estoy trabajando, y se riega directamente. Al ser tan fluida, fácilmente entra en todas las fisuras. Solamente fisuras para este tipo de lechada. Cuando es más gruesa y tengo a lo mejor ya un poco más de fisura, grieta, sí utilizo una más gruesa. Pero en la fina, solamente algunas fisuras. Y puede ser una primera capa de lechada, porque yo puedo construir lechada cuando tengo un deterioro más o menos importante de la superficie, puedo construir 2 capas de lechada y estoy llegando nada más que a lo mejor a 1 centímetro y medio de espesor. Pongo una fina abajo como primera capa y después una más gruesa arriba. La lechada media, el espesor final anda alrededor de los 8 milímetros y como estoy utilizando arena un poquito más gruesa, el consumo de asfalto baja, estoy hablando de cemento asfáltico, está en el orden del 10 al 12%. ¿Y dónde la uso? A la media. Relleno fisura en superficies muy deterioradas. O sea, ya estoy hablando de grietas prácticamente, ¿sí? Después la puedo utilizar en imprimación de bases con textura muy abierta. Por ahí me toca trabajar y quiero hacer un tratamiento bituminoso o una carpeta arriba de una base estabilizada y tiene una textura muy abierta. ¿Por qué? Porque tengo un tamaño máximo de partículas de la base estabilizada que es bastante más grande. Entonces, al tener tantas oquedades, llamémosle así, a esa base estabilizada, necesito una imprimación que pueda penetrar, porque es el mordiente, la vinculación entre esa base estabilizada y de la capa superior. Entonces ahí utilizo una lechada de textura, una media. Y la gruesa, el espesor final, ya estamos en 1 centímetro, 1,2 centímetros. También, al tener áridos un poco más gruesos, tengo menor consumo de asfalto, de cemento asfáltico, y la utilizo para, puede ser un segundo riego de lechada, o a lo mejor una primera capa de la lechada en sí, ¿sí? Con una gruesa. Ya estoy formando una capita importante. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Cómo dosifico? Esta forma es considerando los vacíos del agregado. ¿Qué es lo que tengo que tener? Peso específico y peso unitario. La relación entre los dos me va a dar la cantidad de vacíos que tiene este agregado, esa arena. Y esos vacíos de corta, que está 1 menos peso unitario sobre peso específico todo por 100, tengo en porcentaje, por supuesto, esos son los vacíos totales del agregado, de la arena. Y esos vacíos totales van a estar, o está conformado por vacíos con aire, aire, y esos vacíos se llenan también parte con asfalto y parte queda con aire. Todo capa que utilice asfalto tiene que tener aire. El asfalto, nuevamente les digo, muy sensible a la temperatura y puede cambiar, y cambia su fluidez con la temperatura. Y entonces también está cambiando un poco su volumen. O sea que necesita espacio. De ahí es que es importante
que sí o sí tenga aire. La cantidad de aire la voy a fijar, de vacíos con aire la voy a fijar yo. Entonces tengo como dato los vacíos totales y voy a fijar de acuerdo al tránsito cuánto va a ser los vacíos que tengo que dejar libre, con aire-aire. Y voy a determinar la cantidad de vacíos que debo llenar con asfalto. Y ese es el asfalto que yo voy a calcular para hacer el slurry, la lechada. ¿Cómo fijo el valor de vacíos con aire? Eso se fija en función del tránsito. ¿Por qué? Por el amasado del tránsito. Cuando tengo mucho tránsito, voy a tener un amasado mayor, voy a tener más acercamiento de partículas, rápidamente va a ir disminuyendo la cantidad de aire que me queda. Entonces, a mayor cantidad de vehículos y pesados, voy a exigir seguramente un porcentaje de vacíos con aire, alrededor de un 6%. Y si tengo poco tránsito pesado todavía o poco volumen de tránsito, directamente puedo fijarlo en un 3%. Son los valores usuales para el trabajo, para los tipos de carretera que tenemos en Tucumán y en la Argentina. Utilizar vacíos con aire en un entorno que vaya entre 3 y un 6%. Entonces ya con eso determino directamente la cantidad de asfalto que voy a regar, teniendo la cantidad de vacío. Fijo una unidad unitaria y calculo la cantidad de asfalto. ¿De qué? Asfalto. Sí o sí, cemento asfáltico de residuo. ¿Sí? ¿Cómo controlo de que esté esto bien? Y después directamente, esto como va a ser una superficie, como es nada más que una capita, un maquillaje a la carpeta asfáltica o al tratamiento a la superficie de abajo, esto va mucho al desgaste. Generalmente se controla con un ensayo donde se hace una pastilla, así como si fuera un disco directamente de slurry, se lo deja secar y se lo pone en un equipo que es muy parecido, muy igual a un tocadisco de esos viejos que dan vuelta con una ruedita neumática una cierta cantidad de veces por el mismo lugar. Esa pastilla se la pesa antes y después de hacer circular esa rueda, así como si fuera una espiral, directamente por el mismo lugar, como digo, se la hace circular, se pesa antes y después y se ve el porcentaje de pérdida. Y eso es un poco lo que me va a dar a mí la seguridad de que esa lechada está bien dosificada. Eso va a ser solamente mi dato. No hay otra exigencia más que esa. Esa se la hace en laboratorio y después no hay forma de controlar en obra. Directamente se sacan muestras del camión, pero nada más que para ver su composición. La ejecución y compactación no va. El riego de liga se hace con agua directamente y son capas que como van a entrar dentro de la fisura no llevan compactación, salvo la lechada gruesa que venga con 2 capas, ahí sí puede ser que haga falta un rodillo neumático, pero en general no llevan nada de compactación y no es compactación para ganar en densidad, sino para, aprovechando las ventajas de un rodillo neumático, es nada más que para lograr el amasado. Entonces con eso yo tengo las lechadas que son soluciones nada más que
de rejuvenecimiento de la superficie. Es un riego o es un tratamiento de sellado. Y con esto damos por terminado lo que son tratamientos en sí. Hay un tratamiento para cada problema que ustedes tengan. Es cuestión de que con estas pautas que han visto hasta ahora, ustedes elijan, diseñen y solucionen sus problemas con alguno de estos tratamientos. Todos van prácticamente a una conservación de pavimento. Bueno, ahora vamos con mezclas asfálticas, que es el tema que nos sigue, para terminar con lo que podría ser constructivamente un diseño flexible. Este es un diseño completo de un paquete estructural, una capa de subrasante, última capa del terraplén, que es una capa de espesor muy controlado, valor soporte, gálibo, densidad, sí o sí, y es muy controlada porque es la fundación de todo lo que es mi paquete estructural. Fundación. Si yo no conozco la resistencia de una fundación o es muy baja, voy a tener capas o un paquete estructural de mucho espesor. Exactamente como en cualquier tipo de estructura, un edificio, lo que sea, ustedes necesitan saber qué resistencia tiene el suelo para a partir de ahí empezar a diseñar correctamente. Entonces la subrasante, última capa del terraplén, exige controles exhaustivos en cuanto a densidad, valor soporte, granulometría, gálibo. A partir de ahí la subbase y la base, que son los estabilizados granulares que hemos visto al principio, cada uno con su, que tienen tensiones muy distintas las dos, cada uno cumple su función, uno me resiste compresión, el otro tracción, y son los que van, estas capas van disipando las cargas superiores, las cargas del tránsito, para que lleguen a la subrasante con un valor adecuado, que no sobrepase las solicitaciones límite. ¿Cuáles son? Siempre para este tipo de estructura, la décima de pulgada. Esa es una deformación aceptable, cómoda al tránsito, y son las deformaciones que permiten que la capacidad estructural se mantenga. Y después, por último, arriba, en el paquete estructural, la banda de rodamiento, que en este caso es la carpeta asfáltica, que es conformada por las mezclas asfálticas. La banda de rodamiento, en vez de carpeta asfáltica, llegado el caso, si es que la base está diseñada para resistir los esfuerzos del tránsito, podemos hacer un tratamiento. Y si no, voy a una capa estructural, que sería la carpeta asfáltica. ¿Sí? Bueno, ese es un paquete estructural completo de un diseño flexible. ¿Qué son las mezclas asfálticas? Son una combinación de agregados uniformemente mezclados y recubiertos de asfalto. Estas capas son bandas de rodamiento, pueden ser también base negra. Digo base negra, que es la capa inferior, la que está inmediatamente abajo de la banda de rodamiento. Por eso se llaman base. Pero son carpetas, son mezclas asfálticas de otras características, que ya la vamos a ver, que serían, como digo, mezclas totalmente, se usan
directamente como banda de rodamiento, como digo, de un diseño flexible. Arriba de la base, como una primera capa, pueden ser también estas mezclas como un refuerzo, colocarla arriba de una base o de una carpeta asfáltica ya deteriorada que haya perdido su capacidad portante. Yo le pongo otra capa de asfalto y restituyo la estabilidad y la resistencia de ese pavimento en sí. Los materiales, habíamos dicho, mezcla de agregados recubiertos de asfalto. Y dentro de los agregados, yo tengo la fracción granular, que tengo a su vez separado por tamaño, la fracción gruesa retenida en el tamiz número 10, y la fracción fina, que es lo que está comprendido entre el 10 y el 200. Esa es mi fracción granular. Eso es lo que me va a dar el esqueleto de la mezcla asfáltica. Y después, habíamos dicho, recubiertos por asfalto. Y después tengo el medio cohesivo. El medio cohesivo en este tipo de materiales o de capas es una dispersión de filler en betún, de filler en asfalto. Ese se llama mástico. Es esa mezcla de un material muy fino, pasa 200 sería, o casi la totalidad de pasa 200, en el cemento asfáltico. Esa mezcla es la que me da el medio cohesivo de ese esqueleto granular, como decíamos, que tiene fracción gruesa y fracción fina. O sea, la cohesión está dada en este caso por esta mezcla de filler y de asfalto. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, sigamos. Las mezclas asfálticas se pueden clasificar según la forma en que se elaboren, que pueden ser mezclas en frío, que se hacen con emulsiones asfálticas a 25 grados centígrados, o pueden ser mezclas en caliente, que se trabajan con cemento asfáltico alrededor de 160 grados. El tema de la temperatura en los asfaltos, no hay que ser tan taxativo en cuanto a que sí o sí yo a los cementos asfálticos los voy a hacer llegar a 160 grados, que serían las mezclas en caliente. Por lo que decíamos, el calor hace que se oxide ese asfalto, hace que se craquele, craqueado antes incluso de trabajarlo, y que le resta la vida útil. Yo voy a trabajar con una temperatura tal que ese cemento asfáltico logre la viscosidad necesaria y suficiente para recubrir las partículas. Si es menos de 160 grados, mejor, mucho mejor. Así no lo quemo a ese asfalto antes incluso de que vaya a prestar servicio. Mezclas en frío, mezclas en caliente, mezclas en frío, emulsión asfáltica. ¿Dónde utilizo estas mezclas en frío? No tienen la misma performance que una mezcla en caliente, pero sí utilizo en zona muy, muy fría, donde llegar a temperatura alrededor de 160 grados es difícil. Yo puedo llegar en planta, donde tengo todos los calentadores, el horno y demás, a 160 grados. Pero cuando transporte la mezcla y la coloque, donde pase de estar en un camión toda amontonada en una masa, a estar en una capa de espesor chico, 5, 6 centímetros, con una alta superficie de exposición a la temperatura ambiente, es muy, muy
difícil que en zonas muy frías no se enfríe de repente esa mezcla. Y para compactar, yo lo saco de planta alrededor de 160 grados y cuando lo distribuyo y empiezo a compactar, tiene que estar en una temperatura que va a oscilar en el orden de los 95 a 130, 140 grados. Esa es una temperatura de compactación. Necesito que el asfalto, el cemento asfáltico, una mezcla en caliente, esté más o menos a esas temperaturas para que yo pueda hacer el amasado y la compactación, el acercamiento de las partículas para lograr la densidad de trabajo. Una mezcla fría en este tipo de materiales con cemento asfáltico no se compacta, no se compacta. Es muy importante que en obra ustedes tengan siempre un termómetro para saber en qué momento empiezo la compactación y en qué momento termino. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la temperatura. Y como digo, las mezclas en frío tienen otro ámbito de ocupación. Ahora clasifiquemos las mezclas asfálticas según a dónde las fabrico. Las plantas asfálticas, que vamos a ver la clase que viene, calculo, donde se elaboran estas mezclas en caliente. Plantas asfálticas también se elaboran las mezclas en frío. Consiste en un tambor secador donde entran todos los materiales, el asfalto por un lado, los distintos tipos, las distintas fracciones de agregado, la gruesa, la fina, la arena, lo que fuere, y un material que ya vamos a ver que es el filler para formar el mástico. Eso en cuanto a la fabricación de las plantas asfálticas. Y también tengo unas mezclas in situ. Cuando la envergadura del tramo que yo voy a trabajar, o sea, donde voy a poner la mezcla asfáltica. O sea, no sean volúmenes importantes de mezcla, no se justifica que yo ponga una planta asfáltica. Entonces, directamente se encaballeta el material, se lo distribuye y se hace el riego asfáltico con un camión regador como si fuera un tratamiento. Y con la motoniveladora se mezcla en campaña directamente sobre la superficie que voy a recubrir. Se lo Ingeniera, mezcla con la... Sí, ya se está por cortar la reunión. Cuando se corte, volvemos a ingresar con los mismos datos. dale, de acuerdo. Bueno, y se mezcla y se distribuye directamente como si fuera una base estabilizada y se compacta con el rodillo, primero la aplanadora y el rodillo neumático, después, como vamos a ver algunos videitos ahí. Obviamente la terminación no es exactamente igual cuando trabajo in situ o cuando trabajo con mezcla producida en planta y colocada con una terminadora. O sea, no es